Hola amigos, bienvenidos al programa que hacemos con Nicole Rodríguez y que a partir de ahora vamos a hacerlo 2 veces a la semana para alegría de grandes y chicos. Nicole, bienvenida al programa una vez más. Te Muchas agradecemos gracias que hayas aceptado trabajar con nosotros. con nosotros, porque la gente va a creer que el equipo es gigante, pero el equipo es Claro, pequeño. miles de personas, miles Miles de de personas. personas Bueno, vamos a con estar 2 veces a nosotros. la semana, estamos todavía fijando detalles. Ustedes verán que la imagen de uno de nosotros, la mía, es pésima. Tenemos problemas técnicos de toda clase, tenemos que repararlos, pero eso no tiene mucha importancia. Se ve bien, Nicole, que yo me vea mal da lo mismo. Y Se escucha bien, por lo menos. sí, vamos a partir con, yo creo que la noticia del día, que es la renuncia del general Martínez, el general de las Fuerzas Armadas, que fue acusado o en todo caso emplazado a hacer declaraciones, a ir a un juzgado por esta señora jueza que ha estado hace rato, más o menos en la oscuridad, porque no aparece a cada momento su persona ni su figura, descabezando poco a poco a las Fuerzas Armadas. Eso es lo que está ocurriendo. Y ahora el general Martínez se consideró en la necesidad de renunciar para no arrastrar a lo que va quedando, a los remains de las Fuerzas Armadas, a otro tribunal para responder por presuntos, como dicen los periodistas, crímenes cometidos hace 40 o 50 años atrás. Yo no sé qué antecedentes o qué juicios te merece a ti este hecho. Voy a decir algunas cosas. Me parece que la jueza Rumi Rutherford, que es la que ha estado a cargo de investigar los dineros y los usos de dinero en el ejército, me parece que tiene una buena gestión en un ámbito y una mala gestión en otro ámbito. Y me voy a concentrar en la mala gestión. Me parece que a la jueza sí le gustan los medios de comunicación y le gusta aparecer en la prensa. Si bien investigar a las Fuerzas Armadas, en el caso del Ejército, etcétera, siempre va a significar para un abogado, para un fiscal o en este caso para una jueza, presiones de distintas índole, y en ese sentido me merece mi respeto. Hay que considerar que el general Martínez dejaba el cargo en 7 días más. Esto es una investigación que ha durado años. Entonces uno se pregunta, ¿cuál era la necesidad de citarlo, de declarar antes que dejara la comandancia en jefe, la comandancia del ejército, y permitir que saliera del cargo, que asumiera el general Iturriaga, que es el que ya está designado, y esperar que el proceso siguiera fluyendo de esa manera? No, lo hace 7 días antes que termine su función el general Martínez, y con eso también consigue más prensa. Entonces, ahí es cuando uno se cuestiona el momentum, como le gusta decir a algunas personas, de llamar a declarar al general Martínez una investigación que una de sus falencias, porque es parte de la falencia de la justicia chilena, y sobre todo esta que es como parte de la justicia antigua, donde tú tienes un juez que es parte del proceso, el que investiga y el que falla. Entonces, es una justicia tremendamente lenta. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacerlo 7 días antes que tenga que irse de manera natural el general Martínez? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Bueno, yo la pregunta esa la podría responder provisoriamente diciendo que aquí lo que interesaba era el efecto simbólico. No es lo mismo, no es lo mismo llamar a terreno, a declarar, a ser procesado o lo que sea, a alguien que ya se retiró que a alguien que está en servicio activo todavía. Desde el punto administrativo puede que no produzca ningún efecto, que de hecho, de facto, ya probablemente el general Iturriaga está a cargo del asunto, pero cuando se llama a un jefe que todavía es jefe, tiene una consecuencia y una condición y un significado político completamente distinto. Yo no tengo idea cuál es la agenda de esta señora Rutherford. Yo no sé hasta qué punto ha aceptado las peticiones, las demandas, las acusaciones que llegan por cientos, porque tenemos ya cientos de oficiales procesados, cientos. No son 3 o 4 que están en tales o cuales recintos, sino que son cientos. No sé si sabes el número exacto, pero entiendo que anda alrededor de 500 personas que han pasado por los tribunales, que han sido acusados, algunos han sido condenados, otros han perdido sus carreras, así sucesivamente. La renuncia de general Martínez no va a producir ningún efecto administrativo, pero creo que va a producir un efecto político dentro de las Fuerzas Armadas. Y cuando digo efecto político me refiero a que, por lo que yo sé, por lo que me dicen, por lo que me cuentan, por lo que olfateo, por lo que intuyo, que no lo van a tomar así ligeramente diciendo, bueno, igual Martínez se iba en una semana. No, no lo van a tomar así, con o sin razón,
lo van a tomar como un ataque a las Fuerzas Armadas. Como de hecho, y te lo digo, y creo que mucha gente lo imaginará, ya ahora, con o sin la retirada, la renuncia de Martínez, hace rato ya que los militares sienten que hay una campaña sistemática para liquidarlos como institución, y de esto hay pruebas además suficientes en el campo no solo judicial, sino político, con las iniciativas que se intentan y que probablemente van a recibir los votos necesarios en la convención para destruir las Fuerzas Armadas, cambiándole su estructura, cambiándole su jefatura, cambiando su gestión, porque ese ha sido siempre el gran obstáculo de la izquierda, las Fuerzas Armadas. Esa es la realidad, digámosla derechamente, de frentón. Entonces, es para ellos fundamental destruir las Fuerzas Armadas, y han estado en eso hace rato. Esa es la realidad de lo que quisiera la izquierda, y eso es verdad, pero también es verdad que ha existido y existe y está en investigación fraude con platas del ejército. Sí, es verdad, eso es verdad. Entonces, se juntaron dos mundos y nos tienen a nosotros en Chile, a los chilenos, en este incendio de instituciones. ¿Cuánto quisiera uno que Carabineros tampoco estuviera manchado por la fraude de platas públicas? Porque al final son plata de todos nosotros. ¿Cuánto quisiera uno que esos comandantes y jefes del ejército, que uno los ve hacerse cargo de estas ramas de la Fuerza Armada, en la parada militar, y tanto orgullo, y lo voy a decir así derechamente, tanto orgullo nos merece en muchos casos la Fuerza Armada de los chilenos? ¿Cuánto quisiera uno que no estuvieran manchados por fraude de recursos? Y así ha sido. Entonces, ¿cuántos realmente de los que han pasado por tribunales son responsables? Bueno, cuando termine y toda la investigación me imagino que lo sabremos, pero de que hay fraude en el ejército, y hay fraude en las licitaciones públicas que hace el ejército, que son miles de millones para adquirir infraestructura militar, eso sí existe, y creo que sería conveniente que la investigación sea muchísimo más rápida y se pueda dar cierre a esto para que las Fuerzas Armadas también vuelvan a poder concentrarse en lo que les corresponde. Es cierto que los fraudes son verdaderos muchas veces, en otros casos quizás no. Y eso es indudable. Pero si se trata de enjuiciar a todos los que están involucrados en esta especie de festival de dinero que hubo en Chile durante unos 10 o 15 años o 20 años seguidos, entonces yo creo que no queda títere con cabeza. O sea, si se hace esta investigación en el mundo político, ¿cuántos quedan en pie? ¿Serían 500 o serían 5.000 los que irían a dar a alguna cárcel? ¿Cuánta plata tiene en el bolsillo ahora en su cuenta corriente la señora Bachelet? Yo estoy seguro que se hizo rica. ¿Cuántos políticos se han hecho ricos en el transcurso de estos años de una forma o de otra? ¿Cuántos funcionarios públicos? Claro. Entonces, si vamos a estar haciéndonos los persecutores del mal, los que venimos con una escoba de barreras al estilo Carlos Ibáñez del Campo, resulta que empecemos con los escobazos también en otros lados, pero ahí vemos que la justicia no es tan sistemática, no es tan intensa, no es tan, no tiene tanta vocación de justicia como en este caso, y es cuestión de que nos acordemos solamente de lo que sucede con personajes que ya están en el nivel no del fraude, sino que del crimen, los crímenes cometidos en el llamado estallido social, que la insurrección. Ha habido una lenidad, perdón, estaba usando un anglicismo, ha habido una lenidad en estos casos con los políticos o con los llamados combatientes o con los llamados actores sociales impresionante. No ha habido ninguna igualdad en esta materia. ¿Por qué no investigan los fondos que tienen una serie de personajes que trabajaron en los gobiernos de la señora Bachelet? Estábamos viendo, pues. Porque de dónde uno se pregunta de dónde salieron las plata de estos señores que de pronto son millonarios. Tienen departamentos en todas partes, tienen varias casas, tienen autos de lujo, algunos tienen yates, tienen plata en fondos en el extranjero. ¿De dónde salió esa plata? ¿De los sueldos? Bueno, yo sigo tu línea, te voy a aportar porque estoy de acuerdo en eso. En general, cuando han salido los casos de fraude de recursos financieros en el ejército, en Carabineros, bueno, por supuesto que se levanta el mundo político a decir, no, lo que pasa es que necesitamos aumentar el control civil sobre las Fuerzas Armadas o sobre Carabineros, al final, cuando quieren decir eso, es el control político sobre ellos. Pero la realidad es que todos esos fraudes han estado relacionados, interrelacionados con la subsecretaría o con los ministerios. O sea, la subsecretaria de Carabineros de Michelle Bachelet era Javiera Blanco, con testimonios que todo el mundo los ha leído. Yo se los voy a recordar porque
tenemos mala memoria y porque estos son casos antiguos, con testimonios de personas que le llevaban dinero en efectivo a la subsecretaria Carabineros. ¿De dónde salía ese dinero? De la partida de presupuesto. Pues entonces, el mundo político no se puede hacer el leso en el fraude de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, porque fue lo mismo para mí, te lo voy a poner en otros términos, del fraude que cometieron los grandes empresarios con los políticos al corromperlos durante la época de la concertación, en este famoso financiamiento de la política, que tiene otro nombre, que significa comprar a nuestros políticos o congresistas para que hagan las leyes a su favor. Esto es lo mismo con el fraude de Carabineros y Fuerzas Armadas. Y yo creo que hace falta una investigación de todos los que pasaron por esa subsecretaría de Defensa, por la subsecretaría de Carabineros, y ver de qué manera se beneficiaron de ese desorden con esta danza de millones que entraron a Chile, que al final deberíamos ver los resultados en otras materias, pero al final los vemos en los resultados de las cuentas bancarias de estas personas. Hay testimonio, pero acá en Chile pareciera ser que las instituciones de partida no funcionan y nadie se inmuta mucho, ¿no? Y es más fácil darle a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Bueno, claro, y estamos viendo ahora un ejemplo internacional de cómo la justicia o la investigación de los maleantes, de los rufianes y de las irregularidades opera de acuerdo a la conveniencia política, porque resulta que ahora estamos viendo a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania, que los rusos llaman operación militar, no invasión. Estamos viendo a Estados Unidos, Inglaterra, Europa, hablando de la persecución a los grandes oligarcas, a los que han cometido fraude, a los que están metidos en situaciones irregulares, y resulta que esa gente hace mucho rato que estaba haciendo todo eso dentro de Estados Unidos, dentro de Europa, a plena vista, y misteriosamente ahora recién descubren que hay que investigarlo y que hay que perseguirlo y que hay que sancionarlo. Todo el tiempo anterior estuvieron funcionando, por ejemplo en Inglaterra, estos oligarcas rusos comprando equipos de fútbol incluso, metidos en toda clase de negociados, desde luego repartiendo plata para todos lados, y ahí no había ni un problema. Ahora sí, en Estados Unidos incluso acaban de crear un comando especial para combatir a estos rufianes, pero antes los rufianes no tenían ni un problema en hacer negocio porque repartían para todos lados, pues. Si la corrupción es un fenómeno universal. Allí donde hay dinero se corrompe todo el mundo, prácticamente todo el mundo. Las excepciones son tan pocas que estadísticamente no valen nada. Y ahí tenés un ejemplo que lo estamos viendo ahora a nivel planetario. En Chile, por supuesto, el blanco que correspondía para la izquierda era la Fuerza Armada y Carabineros, porque esos son sus los grandes obstáculos que tienen para finalmente apoderarse este país al estilo Putin, apoderarse completamente y hacer lo que se les dé la gana. Pero por supuesto que las estructuras administrativas del Estado y las políticas están también completamente manchadas, estimada amiga. Y ahora paso a mi primer bloque comercial. Perdónenme que vayamos tan mata caballo, pero hoy día Nicole tiene algunas cosas que hacer, creo, colegiales. No cuentes mi vida. Así que vamos un poquito más rápido. Inicio el primer bloque con Compreoro, amigos. Ustedes saben, un lugar, compreoro.cl, donde usted puede adquirir lingotitos de oro o monedas de oro de todos los tamaños. Aquí les muestro la que les he mostrado siempre, chiquitita, pero hay unos lingotes más grandes, ¿no? Que no se les van a perder en el bolsillo. Todos son muy valiosos, oro de 24 quilates. Esto es una manera de tener parte de sus recursos en la mano, literalmente. Lo mismo con el lingote de plata. También hay otros formatos, hay otros lingotes con otros tamaños, hay monedas también. Y una gracia ahora que está disponible para ustedes es que pueden meter este oro y esta plata que compraron físicamente en una bóveda que tiene compreoro.cl, que es a prueba de cualquier cosa, a prueba de bombardeo ruso incluso. Y es un oro y plata de verdad, no es una expresión simbólica que usted tiene tanto el lingote de oro como representación de una plata, no. Es un lingote de verdad que usted lo puede retirar cuando quiera. Compreoro.cl. Continúo con KM Millas, que le compra las millas de sus vuelos. Atención, Nicole, que le compra las millas de sus vuelos, las millas acumuladas que quizá usted no va a usar, aunque hay gente que lo usa a cada momento, y se convierten en dinero. Se convierten en dinero en vez de estar ahí siendo un número en abstracto que no vale nada. A la pasada, usted va a estar ayudando a la Unión de Amigos Los Animales. Continúo con la Cámara Chileno-Portuguesa, que les ofrece la oportunidad de invertir en Portugal, incluso de vivir en Portugal, porque cuando usted invierte, siguiendo este programa de inversión, usted recibe la Golden Visa, que le permite residir usted y familia en Portugal todo el tiempo que se le dé la real gana, moverse allá, trabajar, invertir, moverse como cualquier portugués
con la única diferencia que como no es ciudadano portugués no tiene derechos políticos, pero fuera de eso, todos los derechos del mundo, se puede mover por Europa. La condición es que la inversión mínima son 280.000 euros. Sí, es plata, pero puede que usted la tenga o la pueda conseguir. Y esto significa no solo invertir en un país hospitalario para las inversiones, sino un país muy bonito, muy tranquilo. Y no hay poca gente que está pensando en grande en este momento en Chile, en irse no solo en sacar la plata, sino en sacarse a sí mismo. Cámara Chileno-Portuguesa, entre www.goldenvisaportugal.cl. Otra inversión posible, amigos, es en Estados Unidos. Las inversiones no se excluyen. Usted puede hacer distintos tipos de inversión. Entre inviertanusa.cl, empresa chileno-norteamericana, que le va a ofrecer un montón de facilidades. Primero, le va a ofrecer opciones de inversión en el campo inmobiliario y mobiliario. Segundo, le va a abrir cuenta corriente en la banca norteamericana, le va a conseguir créditos ahí, le va a ayudar a constituir empresas en Estados Unidos y si se quiere ir también para allá, le va a conseguir una visa de residencia. Todo esto en inviertaenusa.cl. Volvemos con Nicole. Oye, tú mencionaste Ucrania, Putin, sí. Me gustaría a lo mejor si nos vamos a hablar al tiro de la guerra de Rusia y Ucrania. Sí, me parece. Mira, déjame, yo sé que tú has hablado en varios programas, por supuesto que ha sido el tema principal en estos días, prácticamente ya más de una semana desde el ataque. Me gustaría hacer algunas apreciaciones. Yo me disculpo también de que a lo mejor no vayan a hacer análisis tan ordenados, pero hay mucho paño que cortar con respecto a la invasión desde el plano político, económico, sí. Etcétera. Déjame plantearte así a grosso modo un poco con respecto a la invasión, cuando se habla de que esta es una guerra de Rusia contra Occidente y en este nacionalismo que está planteando Putin, controlando el relato, por lo demás el relato interno, y en esta idea que lleva ya varios meses y lo planteaba abiertamente. Putin nunca lo escondió de volver a esta grandeza de lo que fue la Unión Soviética, que fue un gran error su caída, etc. A mí me parece más bien que todo este nacionalismo anticuado que está proponiendo Putin tiene mucho más que ver con la idea y las amenazas que sintió Putin de no poder permanecer en el poder. Él tiene el mandato hasta el 2036, entonces me parece más bien que una guerra de Putin, de una autocracia. Algunos lo llaman autocracia, podríamos hablar, no sé si un totalitarismo. Yo creo que es una autocracia contra las democracias. Y en esto les quiero hacer un poquito de resumen. Recuerden que Putin apoyó al gobernante de Kazajstán cuando comenzaron las revueltas en Kazajstán, producto, esto fue hace algunos meses atrás, producto de de un grupo de personas que se comenzó a levantar para poder criticar lo que se estaba llevando a cabo en Kazajstán con el aumento del precio de las energías, etc. ¿Y qué es lo que hizo Putin? Le mandó tropas a Kazajstán, esto fue en enero, para poder dejar a un lado las protestas masivas. Lo mismo hizo con Bielorrusia en el caso de Lukashenko, que lo ha apoyado desde siempre. Entonces, cuando uno ve los movimientos, le estoy nombrando dos nomás, para ir un poco más rápido, pero cuando uno ve los movimientos de Putin, en realidad lo que uno ve en Putin es el temor de que Ucrania, que era la única democracia que tenía ahí pegado en su frontera, pudieran seguir profundizándola y contagiando al resto, en una época donde estas protestas masivas, como lo que fue la primavera árabe, etcétera, en algunos casos, no en todos, sí desestabilizan los gobiernos. Y es por eso que él se ha preocupado de apoyar a estos dictadores. Y en el caso de Ucrania, es la única que ha logrado tener elecciones. El actual presidente Zelensky es el primer presidente que no es prorruso. Y entonces se le formó esta combinación de protestas sociales. Acuérdense que viene él poniendo a todos sus adversarios políticos, quienes piensan distinto a él, los viene deteniendo, o también han aparecido algunos adversarios políticos envenenados en Inglaterra. Entonces, toda esta campaña él la viene haciendo hace mucho tiempo para poder afianzarse en el poder, escudándose o quizás escondiéndose detrás de este nacionalismo. A mí me parece que es más bien una idea personal y absoluta de Putin de poder permanecer ahí. Y eso también es parte de lo que Ucrania, no es el único, no es la única razón, pero es parte de aquello. Puede ser. A mí me parece en todo caso que eso es un poquito marginal.
trato de ir. Pueden haber otras explicaciones también, evidentemente los motivos humanos y las conductas humanas son influidas por varios motivos normalmente, salvo casos extremos, ¿no? Pero en estos casos uno elige cuál es el más fuerte, el decisivo, hay que usar la navaja de Occam en este caso. Y en todos estos casos que tú mencionaste, el patrón común es que él apoya dictaduras que le permiten instalarse o generar una presencia directa o indirecta en un territorio. Entonces, y eso es una ampliación territorial y de influencia. Por ejemplo, se te olvidó, pero forma parte del mismo esquema Siria, donde están apoyando al dictador Assad y lo están apoyando con armas y ejército y matanzas hace rato, y no es porque tenga miedo en este caso Putin de algún tipo de revuelta, porque está apoyando a un dictador, sino que porque es una oportunidad. Los dictadores ofrecen una oportunidad mucho más fácil que una democracia para entrar, porque basta que el tipo te llama por teléfono a ti, te llama, necesito ayuda, entonces tú vas y te conviertes en un lacayo, como el Lukashenko, que se convirtió en un lacayo vergonzoso, asqueroso de Putin, o sea, literalmente acuchillando por la espalda a su vecino. Eso es Lukashenko. Y a mí me parece que el tema básico es aquí un intento anticuado, obsoleto, como dije el otro día, de reinstaurar alguna clase de imperio, cosa que ya no tiene mucho sentido hoy en día, especialmente visto desde el punto de vista territorial. Uno no tiene mayores defensas ampliando territorio, ni genera más riqueza, todo lo contrario, lo está probando en carne propia. Cuando antiguamente un país atacaba a otro para hacerse de sus recursos naturales, había una ganancia económica vergonzosa, pero la había. ¿Qué ganancia económica está teniendo Rusia cuando lo están desfondando financieramente? Ahora, a mí en este momento lo que me interesa, porque de ahí depende todo, en un régimen como este todo depende de quién es el que está a cargo arriba, la psicología de Putin. Y te cuento esto porque estaba viendo una serie de artículos donde se dice que en Estados Unidos, en la CIA, en el FBI, el Pentágono están, no sé cuánta gente tendrán en esto, tratando de meterse en la mente de Putin para ver qué clase de acciones podría tomar en el futuro inmediato. Y en algunos casos decían que les parecía incomprensible lo que estaba haciendo Putin, porque era completamente distinto a lo que había hecho siempre antes. Y a mí me pareció, fíjate, bastante, yo no sé si será cierto que piensan así, pero si es así, me parece muy ingenuo ese pensamiento, porque si a mí me parece bastante transparente lo que está ocurriendo en la mente de Putin, debería ocurrirles a ellos. A mí me parece que basta conocer la historia personal de Putin, que tú sabes desde niño, que fue abandonado por sus padres, que lo educaron unos tíos, un tipo que desde niñito quiso ser espía, una persona cuya conducta, incluso cuya fisonomía revela un ser en que se junta un enorme rencor, probablemente derivado de sus experiencias infantiles, con una enorme capacidad de control. Pero estas personas, y todos hemos conocido alguna en la vida, que son capaces de controlar una emoción de deseo de venganza, por ejemplo, porque no lo pueden evacuar en un momento dado y lo controlan, porque tienen capacidad de control. Y esperan su momento. Cuando llega ese momento, Nicole, es como hacer volar las compuertas de un dique, y esa pasión que operaba como un aparato para controlar la pasión se convierte en rabia pura, se convierte en descontrol, y yo creo que eso es exactamente lo que está ocurriendo con Putin ahora. El tipo controlado y calculador no es algo distinto al Putin subiendo la apuesta en forma delirante, como lo está haciendo ahora. Es el mismo personaje, solo que la dinámica o la dialéctica de esa psicología del que por muchos años controla una pasión, por eso mismo el día que la deja salir, sale con mucha más fuerza de lo que el propio propietario de esa pasión hubiera querido, y destruye todas las barreras, y el mismo personaje controlador aparece descontrolado. Yo lo he visto en instancias, por supuesto, menos importantes, en personas que producen este mismo asombro, pero ¿cómo este tipo tan controlado hizo tal brutalidad? Precisamente por eso, la controló tanto tiempo la pasión, que cuando finalmente la soltó, se desbocó, se desencadenó. Se dio, digamos, el gustito de soltarse a plenitud. Y eso es lo que me preocupa de Putin, porque ahora vemos a su perro faldero, el Lavrov, hablando una y otra vez de guerra nuclear, hablando de cómo sería una guerra nuclear, que una tercera guerra mundial sería una guerra nuclear. O sea, subiendo la apuesta en el sentido de metámosle susto a Occidente con que si seguimos así, si siguen descalabrando a Rusia, si seguimos teniendo problemas con Ucrania,
entonces va a haber una tercera guerra mundial y vamos a avanzar nuestros cohetes. O sea, yo creo que esto no es algo raro de Putin, sino que es absolutamente dentro de la lógica de ese tipo de psicologías. El tipo que encontró su oportunidad y luego es arrastrado por esa propia pasión que había estado conteniendo detrás de un dique. Y él mismo ya no la puede controlar. No sé si has visto fotos o imágenes de él últimamente. Es Sí, otra expresión que la que tenía hace 5 o 3 o 2 meses atrás. Es otro Putin, pero es el mismo. Solo que brotó lo que estaba conteniendo por años, ese sentimiento de que había sido un desastre, una tragedia, la caída de la Unión Soviética. Tuvo que contenerse, tuvo que aguantar humillaciones, tuvo que aguantar un papel de segundo orden, una potencia de segundo orden que estaba en ruina. Ahora se ve con poder militar y se soltó. yo lo veo al revés, más bien veo que él estratégicamente tuvo la paciencia para poder ver de qué manera iba a reaccionar Occidente, y en eso, por ejemplo, tú mencionaste Siria. Pero eso no es al Y revés de lo que yo he dicho. no, está bien, pero voy a terminar. Y en el caso de Siria, varios analistas decían cómo el error de Obama fue permitir el avance de Rusia en Siria. ¿Y por qué? Porque tanto Obama con el buenismo, los demócratas con esto de no a la guerra, etcétera, nunca tomaron en serio a Putin creyendo que blasfemaba, que se metía un poquito, pero en realidad no se metía tanto porque tenía negocios con Occidente. Entonces, leyendo la inteligencia norteamericana, la inteligencia militar norteamericana, se ha equivocado menos de lo que la gente cree. El problema ha sido las decisiones políticas. Entonces decían, a Obama se le advirtió que no permitiera, por ejemplo, en el caso de Siria, el avance de Rusia. Y Obama, con su consejero y su gobierno, dijeron no lo vamos a tomar muy en serio. Y en esa línea de lo que tú planteabas de cómo el momento, me parece que se juntaron muchos factores para que el momento sea ahora y no después. Y en eso te quería... No, pero si eso lo dije, si eso es lo que he dicho. El hombre estaba esperando su momento. Lo que estoy diciendo es que luego de eso, ¿qué es lo que interesa ahora? ¿Qué es lo que va a pasar ahora, después que ya apretó el botón y se metió en Ucrania? Luego de eso, lo que yo estoy diciendo es que el hombre ha perdido el control. Ha perdido el control en lo personal y ha perdido el control en lo político, porque incluso aunque sea el tipo más frío del planeta y mantuviera ese carácter, ¿cómo retroceder de donde está? ¿Cómo reconocer una derrota? ¿Cómo retirar las tropas? Va a tener que hacer lo que está haciendo, que predijeron mucho, de subir la apuesta y empezar ahora a tratar de conseguir la rendición del gobierno de Ucrania mediante el procedimiento de destruir a su población, destruir sus ciudades, para generar una presión interna en Ucrania, que la gente diga, y hoy día vi una persona que la entrevistó a la BBC, que estaba en esa parada, que la persona diga finalmente, bueno, sí, hemos resistido, somos muy valientes, somos muy descueves, pero ya resulta que no podemos salir a la calle a buscar agua, tiene que terminar esta cuestión. Y eso se empieza a multiplicar y va a presionar a Zelensky o para que termine esto de una forma o de otra. Eso es subir la apuesta. O sea, pasamos de este ejército que supuestamente atacaba solo unos cuantos puntos militares y que incluso ni siquiera de dispararle, como dijo un militar de ellos, a los cuarteles donde dormían los soldados ucranianos, pasamos a una estrategia de atrición, como dicen los militares, o sea, de destrucción. Bombardear, para que el pueblo ucraniano, digamos, ya no resista más, lo cual es muy explicable, y exijan o presionen por algún tipo de cese al fuego a través de alguna forma de rendición, en definitiva. Subió la apuesta. Cuando activa las bombas, la parte nuclear del ejército rojo, el ejército ruso, cuando dice que están en estado de suma alerta, eso también es subir la apuesta. Cuando Lavrov hoy día habla de la Tercera Guerra Mundial sería con armas nucleares, eso es subir la apuesta. Y eso, sumado a lo que yo creo que es un estado de descontrol interior ya de Putin, que ha perdido ese control cuando las condiciones no se daban, ahora que se dieron las condiciones, precisamente, Nicole, porque se dieron las condiciones, ahora ya no tiene necesidad de controlar, se soltó, creyó que iba a ganar, y ahora se encuentra con estos obstáculos, se encuentra con estos problemas, con estas sanciones, con esta Europa que se unificó más, con esta OTAN que se revitalizó, y entonces el hombre ya ha perdido todo control y yo creo que está corriendo el amok, como se decía antiguamente, y eso lo hace muy, pero muy peligroso. Ya ha demostrado este tipo que es capaz de cualquier brutalidad, incluso en su país. ¿Te acuerdas esos rehenes que tomaron los chechenos en un teatro en una ciudad rusa, como 400, 500 personas,
y el hombre mandó nomás a las tropas de seguridad rusas que mataron más civiles que guerrilleros finalmente, que fue una verdadera masacre. El tipo es capaz de cualquier cosa y eso es lo que temen en Occidente, que este tipo desbocado, que está corriendo desbocado, siga subiendo la apuesta. Sí, ya, ¿por dónde lo agarro acá? Puede seguir subiendo la apuesta, pero ha tenido efectos indeseados. Así Tú nombraste varios, pero yo te voy a seguir nombrando algunos. En un principio, cuando comenzó la invasión a Ucrania, varios analistas de inteligencia les llamó la atención que el ejército ruso no mostraba el poderío que se supuestamente tenía. Incluso tuvieron, no sé si lo mencionaste o no en algún programa, tuvieron problemas logísticos, tuvieron problemas jerárquicos, tuvieron problemas de orden, de este, se supone, como pulcritud que debería tener este ejército tan poderoso, y bueno, no lo demostró. Ahora, es asimétrica la pelea con Ucrania, porque por supuesto que el ejército ucraniano no es tan poderoso como el ejército ruso, pero de ahí hacer el ejército ruso uno de los más poderosos del mundo, encumbrarse como este ejército ruso que da susto a Occidente, bueno, varios analistas en inteligencia que leía, norteamericanos y europeos, decían que no estaba demostrando aquello. Claro, uno se espanta por las bombas que destruyen edificios, ahora está atacando a la población civil, ha aumentado la apuesta, como dices tú, pero eso no significa que el ejército ruso sea el que pretende ser o el que pretende demostrar. No, pero eso es obvio. Eso es obvio. Por otro lado, tú tienes que el reordenamiento de la OTAN, y uno dice, el reordenamiento de la OTAN. No es menor el reordenamiento de la OTAN. Llevamos muchos años con una OTAN debilitada, con una OTAN que dice que están para preservar la paz, por lo tanto no se involucran mucho, con un Estados Unidos que, si bien Trump decía que Europa tenía que subir lo que gastaban en defensa y no lo logró, pero sí le quitó presupuesto a la OTAN. Bueno, el efecto indeseado fue la respuesta de Alemania principalmente. ¿Y por qué se han concentrado la mirada en lo que dice Alemania? Porque Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, con esta visión más pacifista del mundo, de no involucrarse, de tener más bien un ejército de contención, cuando tú te metes en la televisión alemana, varios analistas hablaban hace varios años de que Alemania lo estaba pisoteando China. Por ejemplo, un altercado menor hace un año atrás de unos navales alemanes con unos buques que iban a llegar a Taiwán, y China no le permitió llegar a Taiwán y los navales se devolvieron. Y ahí saltó la prensa, saltaron algunos políticos diciendo, ¿hasta cuándo Alemania sigue con esa posición permitiendo que lo aplasten? Entonces, este es el momento en el cual se juntaron ya esas ganas de volver a tener una Alemania poderosa, con un ejército poderoso, con esta excusa, o más bien con esta realidad de tener a Putin acercándose a la frontera o invadiendo algunas otras fronteras. Y no es menor lo de Finlandia y Suecia también. Son años. Esto es un ordenamiento mundial que viene por décadas, que se está sacudiendo. Entonces no es menor que Finlandia y Suecia digan que van a abandonar su posición de neutralidad. No es menor cuando se le consulta a la población de Suecia, por ejemplo, si quieren integrar a la OTAN, y más del 50% dice que sí. Así como en Ucrania, donde todavía habían ciertas posiciones más prorrusos o menos proeuropeos. Hoy las encuestas en Ucrania no, y hace algunas semanas atrás decían que el 60% quiere integrar la OTAN, arriba del 50% quiere integrar la Unión Europea. Entonces, Putin también ha forzado estas situaciones que van a producir un reordenamiento como no lo habíamos visto antes. O sea, no era tan calculador después de todo. Hay calculadores, uno conoce personas así que son calculadoras, que son controladoras más que calculadoras, pero no necesariamente son buenos calculadores. Uno puede calcular y equivocarse en la jugada, y claramente se equivocó, pero eso, el problema es, como te digo, que no lo digo yo simplemente, lo está diciendo todo el mundo, si esto no es no es un análisis gratuito mío. El problema es cómo va a conducirse ahora en esta situación que ha generado el Putin. Y es importante pensar en Putin porque él controla al Estado ruso. En estos regímenes,
como se ha visto el caso, yo creo, más claro y que está recontraestudiado lo que pasó con Alemania. El año 42-43, cualquier persona pensante de los círculos militares alemanes se dieron cuenta que ya no podían ganar la guerra, especialmente después de la batalla de Stalingrado, donde perdieron al sexto ejército completo. Se daban cuenta que estaban derrotados, que ese era el momento quizás de haber empezado rápidamente a haber negociaciones de paz. Y sin embargo siguieron adelante hasta llegar a un verdadero cataclismo, atados como estaban a la figura de Hitler y a las dinámicas que generan gobiernos de ese tipo con líderes de ese tipo. Entonces, el temor de Occidente en este momento, que se refleja a veces en forma muy secundaria, porque en este momento impera el clima de castigar a los rusos, pero detrás hay cierto miedo porque hay la sensación de que Putin sería capaz de hacer lo que hizo Hitler y llevar a la destrucción total a Alemania con tal de seguir adelante. Porque desde luego Putin, si va a una guerra, va a arrastrar a Rusia a la destrucción total. Por supuesto, además van a ser destruidos otros países, pero desde luego se garantiza la destrucción de Rusia completamente. No queda títere con cabeza. Pero en psicologías de ese tipo, que se convierten en psicologías colectivas, donde nadie se atreve a parar al jefe, donde empieza a imperar una especie de mentalidad de caput, como decían algunos generales y oficiales alemanes en la Segunda Guerra, caput, o sea, ya que quede la crema. Eso es lo peligroso, que no le ha resultado. Hubiera sido mejor para el mundo, fíjate, que le hubiera resultado de inmediato, que efectivamente en 2 días hubiera tomado Kiev, se hubiera rendido el Zelensky, se hubiera arrancado, y se acaba la cuestión y Occidente habría refunfuñado, por supuesto, como hizo con Crimea, como hizo con estas repúblicas, estas republiquetas que reconoció hace un par de semanas, pero no habría pasado más que eso. Pero con esto, con esta reacción, con este fracaso militar que ahora lo está tratando de compensar con bombardeos y con matanza de civiles, las cosas están escapando de las manos de Putin y también empiezan a escapar de las manos de Occidente, porque también ahí empieza a entrar en juego una psicología distinta en el otro lado. Hasta el cobarde empieza a enrabiarse, empieza a envalentonarse. Y dicho sea de paso, para terminar mi cuento, tú mencionaste a Obama, por Dios, ese hombre tan venerado, tan amado, tan respetado, tan popular, por Dios que le hizo daño a Occidente y a Estados Unidos. Por Dios que le hizo daño ese fulano de color negro, es negro, ¿no? Ese fulano que llegó cubierto, envuelto en un manto de progresismo y de la cosa nueva. Por Dios, y se enamoraron todos de él, ¿te acuerdas? Estaban enamorados. Yo leí un libro que tengo por ahí, de este historiador británico Simon Chama, que es muy bueno, que es un tipo muy inteligente, y estaba enamorado. Escribió un libro, una verdadera elegía sobre Obama. Y Obama efectivamente sembró muchas semillas de lo que ahora se está viviendo. Efectivamente. Bueno, tú hablabas de la psicología de Putin y del momento, pero mira, algunas cosas los calculó bien y otras no. Yo te quiero mencionar algunas donde a lo mejor él creyó que dado esos factores iba a resultar mucho más fácil. Por ejemplo, el momento pandémico, el mundo totalmente debilitado, preocupado, con crisis económica, con organismos internacionales que no dieron mucho efecto ni pudieron aunar un criterio en el mundo, la debilidad de Estados Unidos, que tú lo has mencionado a través de otros programas con estos presidentes. Yo pienso, después de todas las reuniones que tuvo con Xi Jinping, que China iba a ser bastante más clara en su apoyo, que no lo ha sido. Lo inútiles que son los organismos internacionales, porque además, justamente en este periodo, Rusia preside la dirección rotativa que tiene el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Recordar que él es un actor permanente del Consejo de Seguridad y él lo preside justamente en este momento. Y además encontró Europa sin Merkel, a una Europa sin un líder claro. Macron lo intentó y no lo ha logrado, y con una Gran Bretaña o una Inglaterra, además con un Brexit fuera de la Unión Europea, por lo tanto es un actor que sale de las negociaciones en bloque de la Unión Europea. Entonces, todo eso me imagino que Putin lo tenía calculado y por eso el momento. Ahora, de todo lo que tú has dicho, donde voy a sumar un factor adicional que lo dijiste a la pasada, pero a mí me parece que es lo más relevante. Lo que nunca se calculó fue la reacción del presidente Zelensky y del pueblo ucraniano. A Zelensky le ofrecieron asilo apenas comenzó la invasión rusa.
Él lo dijo y otros países. Le ofreció asilo a Europa, le ofreció asilo a Estados Unidos, porque muchísimo más fácil hubiera resultado para Occidente, así como resultó en Afganistán, que salió, en el primer vuelo salió el presidente de Afganistán que había puesto los norteamericanos y salió con rumbo desconocido, me imagino con un avión lleno de billetes. En el caso de Ucrania se le ofreció asilo y ahí se quedó Zelensky a luchar, a visitar a las tropas y haciendo un trabajo comunicacional impecable. Nunca tomaron en serio a este presidente tampoco. Y entonces el factor que no calculó Occidente, donde hubiera sido mucho más fácil de decir, bueno, si el propio presidente abandona Ucrania, llamamos a elecciones libres y democráticas y después Putin hubiera puesto un presidente de su gusto o un dictador de su gusto. Así. El cálculo que falló fue Zelensky y su pueblo. No se podía prever eso. Voy a entrar a otro bloque. Exacto. El caso de Zelensky es muy interesante porque, por Dios, los arrogantes de la prensa y de la política lo ninguneaban porque era comediante. ¿Y qué importa lo que haya sido antes? Sí. Ahora hay políticos, como creo que el propio Biden, que antes eran políticos y ahora son ellos los comediantes. Eso sí que es serio. Mi proyecto en línea.com, estimados amigos, gerentes, ejecutivos, propietarios de empresas constructoras, pónganse en acción, incorpórense a mi proyecto en línea.com de manera que sus clientes actuales o futuros tengan un contacto directo con ustedes. Eso es beneficioso no solo para ellos, sino para las empresas, que cuenten con un lazo directo, que los clientes se sientan tranquilos de que saben al minuto, al día, cómo va la construcción de lo que compraron, pusieron la confianza en ustedes, entonces ustedes devuélvanle la mano, incorporándose a mi proyecto en línea.com para que esas personas, esos clientes puedan recomendar su empresa constructora. Mi proyecto en línea.com. Continúo con AutoWolf. Ya sabe, si le anduvieron pegando un topón en estas vacaciones y nunca se supo quién, o si el auto quedó medio arruinado con el sol y con el aire marino, lo que sea, autowolf.cl, amigos, contáctense con ellos, le van a dejar la carrocería del auto impecable en su casa, delante suyo y en un día. Chúpese esa. En un día, en su casa, frente a sus ojos, el trabajo de autowolf.cl, todo el mundo lo está haciendo así ahora. Póngase en la cola, póngase en la fila, contáctese con ellos y repare la carrocería en el día en su casa. Continúo con Salinas y Ojeda, abogados, especialistas en temas civiles, con una muy buena tasa de éxito porque son especialistas. Los especialistas les va mejor que los generalistas. Por lo tanto, si usted tiene un problema o va a tener un problema judicial relacionado, por ejemplo, con los famosos temas de divorcio, que son espantosos, o con temas de herencia, donde todo el mundo se mete cuchillazos por un televisor del año 60, salinasyojeda.cl. Y termino este bloque recordándole a los que tienen pequeños emprendimientos, que les está yendo bien, que están contentos, pero que no han registrado la marca, que ustedes ahí están jugando con fuego. Póngase en contacto con patriciastocker.com para que registre su marca en Chile y en el extranjero. Amigos, eso es fundamental para que no llegue el eterno fresco, sinvergüenza, carerraja, a pedirles plata porque ellos inscribieron la marca primero. patriciastocker.com. Volvemos a esta cuestión tan complicada de qué sé yo cómo va a terminar. No va a terminar bien para nada, pase lo que pase, termina muy mal. El Zelensky ha sido muy impresionante y yo creo que va a terminar muerto, porque este tipo no se va a quedar, digamos, escondido este va a salir a pelear con la metralleta en mano con su círculo íntimo. Este va a ser lo mismo que hizo el último emperador romano, ¿cómo se llama? Constantino XI, va a salir a pelear contra los turcos, este va a salir a pelear contra los rusos. Así que es muy probable que no lo vayamos a ver más, pero le va a hacer un servicio muerto a su país, más que si estuviera vivo, si muere. Espero que no, yo no quiero que le pase eso. Me parece un tipo que ha mostrado un coraje, un valor impresionantes. Lo han acusado de nazi y resulta que el tipo es judío. Lo han acusado de nazi y resulta que la mitad o más de sus parientes murieron luchando contra los nazis en el Ejército Rojo. O sea, la acusación más estúpida, una de las tantas acusaciones estúpidas y mentirosas del gobierno ruso. Pero a ellos les importa bien poco, Nicole, que en Occidente no se crean sus mentiras, porque esas son para consumo interior. Los rusos no tienen acceso, cada vez menos. Hoy día cerraron un canal de televisión en Rusia que no era partidario de la guerra. Están tomando detenido a todos los que protestan. Facebook no tiene una entrada fácil, creo, en este momento a Rusia. Entonces esas mentiras son para consumo interno. Eso es lo que le interesa a Putin. Sabe perfectamente que en Occidente nadie va a creer que él va a ir a desnazificar, que es un lenguaje genocida. Cuando tú hablas de desnazificar, es como cuando los nazis hablaban de desjudaizar. Ya sabemos qué significaba eso. Significa liquidar físicamente a los nazis o a los judíos, a quien sea, que tú marcaste como una especie de cucaracha que hay que destruir.
Sí, bueno, es la retórica de Putin para poder tener apoyo interno, que si no lo tiene no le importa porque a él en el fondo no va a tener protesta. Tú dices, hoy día volvieron a salir la información de cómo detenían gente protestando contra la guerra. Si acá lo que le puede pesar a Putin son los famosos ricachones rusos, los oligarcas que mantienen parte del régimen de Putin. Ahí sí le puede pesar, ahí sí puede tener un flanco débil y ahí sí puede llegar un grupo importante y poderoso, incluso para poder intentar derrocarlo, pero eso ya son palabras mayores. Difícil. Ahora, déjame darte un punto con respecto a Biden, que si bien se le puede criticar a Estados Unidos su posición débil, sobre todo al presidente Biden, que es ambiguo en su respuesta, uno se entiende mucho. Recuerda que cuando él ganó la elección dijo, Estados Unidos está de vuelta en el concierto internacional. Bueno, la pregunta es, ¿pero cómo? ¿Cómo está de vuelta? ¿De qué manera Estados Unidos quiere estar de vuelta? Bueno, en un principio, y acá le voy a dar un punto a Biden, en un principio se le criticó muchísimo que estuviera siendo un espectador de la exposición que estaba tomando Rusia, moviendo a sus tropas, de estas primeras 100.000 militares que había puesto en la frontera. Después parecía un comentarista más anunciando que ahora eran 170.000. Bueno, y todo el mundo se preguntaba, ¿cómo es posible que Biden dé a conocer información de inteligencia al mundo, a los europeos, y compartió, según lo que se supo después, mucha mayor información de la que suelen compartir los norteamericanos con sus socios de la OTAN? Bueno, y ahora se entiende un poco a través de algunos analistas norteamericanos que estuve leyendo, decía que la estrategia de Biden era exponer a Rusia lo que más pudiera con respecto a las intenciones, a sus movimientos, es decir, no ir a confrontarlo inmediatamente, cosa de que se creyera que Estados Unidos estaba amenazándolo o que la OTAN estaba haciendo ciertos movimientos a la par con Rusia, sino que la estrategia de él consistió, en principio, en estos 2 meses, en poder entregar esta información militar de un ataque inminente. Acuérdate que le ponía hasta fecha, entregar más información a la ciudadanía y a la ciudadanía europea, cosa de poder aunar criterios y aunar voluntades y finalmente también aunar decisiones con respecto a qué sanciones se le iban a aplicar a Rusia. En el fondo, actuar en bloque, algo tan difícil que suele suceder hoy en las democracias, dado que basta que muera una persona o basta que alguien no esté de acuerdo, que no sea parte de la agenda de algún grupo y empiezan las protestas y empieza la desestabilización de los gobiernos, o por lo menos la baja en aprobación. Entonces, algunos analistas le aprobaban, le hacían un check a esta estrategia que en un principio parecía tan absurda, tan de comentarista, tan poco de ser la primera potencia mundial, al ver ahora en cómo la ONU, si bien no es muy eficiente y no tiene nada las resoluciones de la ONU, pero cómo la Unión Europea, cómo la OTAN están actuando en bloque en contra de un enemigo común, donde despejó la imagen de una Rusia movilizándose versus sin ninguna provocación. Eso es lo que los gringos usan una palabra que llaman doctoring, cuando tú arreglas lo que se dijo, lo que se hizo, en este caso lo que se dijo, lo que se escribió, para interpretarlo de una manera más positiva. Que la debilidad se interprete ahora como un plan para revelar, para dejar al desnudo a los rusos, me parece una explicación muy, muy conveniente. Ahora, yo no culpo a Biden en este momento de ninguna cosa específica, porque estas debilidades vienen de mucho antes y no es un cuento de ahora. Y a propósito, las Naciones Unidas ha sido una vez más vergonzosa las Naciones Unidas, la conducta del secretario general, del señor Guterres, y uno piensa, por Dios, estos burócratas internacionales que se forran los bolsillos con sus pantalones bolsonudos y ese aire, para decir puras huevadas, perdona la expresión. ¿Cómo puede ser que hay una guerra que está muriendo gente y aparezca Guterres en un momento diciendo que este ha sido el día más negro de su vida? ¿A quién le importa cómo ha sido 2 días de su vida el señor Guterres? No ha dicho más que vacidades como la necesidad del diálogo. Cualquier huevón puede decir de que hay necesidad de diálogo. Hay que decir lo que corresponde al momento dado. Cuando hay una guerra, tú no hablas de necesidad de diálogo, tú hablas de parar al agresor, de ganar la guerra, por último. No hablas de necesidad de diálogo, por Dios. O sea, una nulidad impresionante. Y ahora en la votación de hoy día, es cierto que se condenó abrumadoramente, pero hubo países que se dieron el gusto de oponerse, otros de abstenerse. Me imagino que China se abstuvo, esos tipos calculadores, esos sí que son calculadores, esos chinos. China se abstuvo, sí que son pero calculadores. se votar en contra. ¿Ah? China se abstuvo,
pero Rusia esperaba que... Bueno, sí, porque les parece más conveniente, se han dado cuenta de que tampoco se pueden meter con Occidente así como así, han visto esta reacción y han sacado sus consecuencias de ver los chinos. O sea, habrán pensado, si nosotros atacamos Taiwán ahora, como algunos creyeron que iban a hacer, bueno, nos van a joder financieramente igual y vamos a quedar, digamos, ¿a quién le vamos a vender nuestras porquerías de plástico? O sea, la abstención le sirve mejor que ninguna otra cosa, eso sí que es cálculo. Bueno. Oye, hay una diferencia con Taiwán. Te quiero plantear otro tema, estimada, porque quiero conocer tu opinión sobre un asunto que yo ya la di, así que no voy a abundar. Quiero saber tu opinión acerca de este movimiento Amarillos por Chile. Pero antes de que me la des, que seguramente la tienes ya pensada, les recuerdo la Aboclub. No la he pensado, pero la voy a pensar. ¿Ah? No la había pensado, no lo tenía en pauta, pero lo voy a pensar. Piénsalo, tiene lo que me demora en terminar este bloque. Amigos, el mejor detergente para la ropa y el mejor detergente para la vajilla se llama Lavoclub. Es una firma chilena, produce las cosas en Chile. El producto lo diseñaron ingenieros químicos chilenos, todos chilenos, lo llevan a su casa, biodegradables, hipoalergénicos, los dos productos, vienen en envases plásticos que se retiran y se reciclan. También reciben todo otro material plástico que usted tenga y que no haya dónde meterlo, se lo van a llevar para reciclarlo. O sea, muy conveniente para el medio ambiente y muy conveniente, muy cómodo para usted también. Lavoclub. Continúo con entrenainglés.com, que entrega un curso de inglés online realmente espectacular, súper potente, que le va a usted finalmente a enseñar inglés, cosa que usted quizás ha probado muchas academias, ha probado libros y no ha avanzado mucho. Aquí va a avanzar con entrenainglés.com. Cualquier consulta, mande un mail a coordinación@entrenainglés.com. Y termino este bloque con Advanced Security, que es una empresa de seguridad que ofrece todos los servicios estándar de la empresa de seguridad y algunos más. Los estándares son el monitoreo todo el día, la conexión con la policía, pero hay algunos otros elementos que le dan una eficiencia, una eficacia adicional. Advanced Security, amigo, que no lo sorprendan un día en la mañana con su casa matriz totalmente desvalijada. Póngase en manos de Advanced Security. Bueno, mira, mientras piensas lo de amarillo en Chile, yo ya he dicho el resumen de que me parece que no viene a cuento venir a hablar de la necesidad de diálogo en este momento y que eso muestra una debilidad tremenda, una completa debilidad y una completa irrelevancia, me parece a mí, a estas alturas del partido. Esa es mi opinión en este minuto. A lo mejor la cambio mañana, pero así pienso ahora. Mire, a mí me parece que cualquier movilización de la sociedad en un momento tan importante de nuestro país, porque estamos en el futuro, siempre es positivo. Creo que nos movilizamos tarde, y hablo en general, de la sociedad civil en general. Lo veo por ejemplo, las normas que trataron de aprobarse a través de iniciativas populares, defendiendo principios básicos, no son cosas tan complejas, defendiendo principios como la libertad de culto, o la libertad de expresión, o la libertad de emprendimiento. Bueno, tarde despertó la sociedad en movilizarse. Por lo tanto, este movimiento es uno más de los que yo aplaudo que se movilicen, donde se puedan plantear ideas razonables y donde se pueda dialogar. Ahora, lo que me parece impresionante y que refleja el momento político que no ha cambiado desde octubre del 18 es cómo este grupo, donde solo están planteando ideas de diálogo, moderación, de centro, como les gusta acá en Chile entenderlo, que al final no sé si son de centro, pero tiene que ver con algo más civilizado. Este grupo tuvo que salir a defenderse, tuvo que salir a escribir cartas al director, tuvo que salir a dar entrevistas. Cristian Barken ha dado más de 3 entrevistas y otros que firmaron tuvieron que dar entrevistas para poder defender la existencia de un grupo que apela al diálogo, a la moderación y a escribir una constitución que de verdad le sirva al pueblo de Chile, no a los pueblos, a un grupo identitario. Entonces, lo que me sorprende es cómo en Chile no ha cambiado en ese ánimo de octubre del 18, a pesar de todo lo que ha pasado. Bueno, pero... Ese ánimo donde no se permiten otras opiniones, donde todos quienes huelan un poco a haber participado de la democracia de los 90, entonces está totalmente cancelado. Bueno, eso es lo que yo creo que hay que combatir, bueno, y eso por lo menos aplaudo al movimiento. Bueno, pero es que fíjate que precisamente eso que estás diciendo que es efectivo, prueba de que esto del diálogo ya no tiene sentido, que es anacrónico. Si quieren sacar un movimiento para oponerse a las proposiciones delirantes de la Asamblea,
Digan de frente, vamos por el rechazo, empiecen de inmediato a fortificar la idea de que rechazar es legítimo y no solo es legítimo, es necesario. No empezar con estos llamamientos completamente necios y fuera de lugar y de tiempo de diálogo cuando precisamente el otro lado no quiere ningún diálogo. Nunca lo han querido, ellos quieren instaurar su modelo. Y para eso han vetado a la derecha en la Asamblea Constituyente, la han vetado en las universidades, las han aniquilado en todas partes. Entonces venir a ondear la bandera del diálogo es como ondear la bandera de la rendición. Es como decir, todavía nos da miedo mostrar de frentón que nos parece mal todo esto y entonces cubrimos nuestro deseo de que no haya una nueva constitución como esta, lo cubrimos con el manto del diálogo, que sirve para todo, es para el barrido y para el fregado. A mí me parece débil, me parece una muestra no de movilización, sino que de desmovilización, que parece lo contrario, claro. Esa es su apariencia, porque hay gente que firma, pero fíjate tú, como tú lo dices, se tienen que defender porque ese no es el clima de ahora. El clima de ahora es que los que no les gusta lo que se está formando, lo que se está haciendo, que se preparen para combatirlo políticamente y para eso se hacen llamamientos claros, en blanco y negro, como lo hace el adversario. No con estas chimuchinas, estos miriñaques del diálogo, de la conversación. Eso es una tontería. Yo entiendo fuerza, y la prueba de ello es que ese movimiento, en vez de estar acumulando fuerza de gente que diga, sí, efectivamente yo no estoy con esta cuestión, esta locura que están iniciando y que seguramente va a seguir igual, porque no va a cambiar esto. En vez de eso, los tipos han quedado debilitados desde el primer minuto y teniendo que estarse defendiendo. O sea, un fracaso. Así no se moviliza una sociedad que está en guerra contra una banda de descerebrados que quieren cambiar el país. No se opone uno a eso llamando al diálogo. ¿A quienes menos están interesados en el diálogo, Nicole? Los que menos están interesados en el diálogo son los de la izquierda, los de esos grupos. Entonces, ¿a quién estás llamando? Tú tienes que convocar a la gente que no cree en eso y la tienes que convocar con firmeza, creyendo en lo que cree y no jugando a esto del diálogo que ahora cualquiera saca a relucir el diálogo y con eso no, hasta el hueón de Guterres en las Naciones Unidas habló del diálogo, de la diplomacia, de la mesa. Eso es ridículo, simplemente yo lo encuentro ridículo. ¿Qué queréis que te diga? Ok, pero le voy a dar un punto. Puede ser, pero le voy a dar un punto a este grupo de amarillo y a otros que llaman al diálogo. Está muy generosa. Es el mismo problema, y es el mismo problema que hubo en el plebiscito de rechazo o acepto de convocar a la nueva constitución. Y por eso ellos le están dando tiempo y entiendo que quieran llamar todavía al diálogo a que salga un producto mejor. Pierden tiempo. Ok, pero el problema político es el siguiente. Si hubiera ganado el rechazo a la nueva constitución, en el caso ahora de que si se rechazara la nueva constitución, ante una crisis política, la centro derecha y quienes están por ese rechazo no están proponiendo ninguna alternativa. Porque quienes creen que si se rechaza la constitución, se va a volver a reinstaurar como legítima la constitución que tenemos vigente como si nada, eso no va a pasar. Entonces, el problema que tiene el rechazo a secas hoy en día políticamente es que nos está planteando una alternativa a una crisis. ¿Por qué plantearla? Nicole, no tiene por qué plantear. Hay que proponer, porque si no la gente por miedo va a aprobar la constitución por ridícula que sea. Bueno, puede ser que la aprueben por ridícula que sea, por miedo. Yo mismo lo he dicho 1000 veces, incluso he dicho de frentón que creo que la van a aprobar por miedo. Pero si tú quieres combatir eso, tienes que intentar los mejores esfuerzos y no partir débil. Además, hay una alternativa para una nueva constitución. Es la que está funcionando, es la que está vigente hoy. No puede ser la más perfecta, pero es infinitamente mejor al esperpento que están produciendo en la convención. Está en juego una cosa, digamos, de vida o muerte en cierto sentido para el país. Entonces no es cuestión de decir, bueno, sí, pero es que resulta que deberíamos tener una constitución que no sea esta, pero que tampoco sea la anterior. Ese tipo de juegos y de buscar el camino del medio, todo eso está históricamente superado, Nicole. Eso ya no tiene sentido y la prueba la ha dado toda la historia reciente política en Chile. Cada vez que se han planteado posturas de ese tipo ha sido un fracaso, han alimentado más y más y más a las fuerzas de la izquierda, a las fuerzas de la destrucción de este país. Las han alimentado, las han envalentonado. Ok, pero políticamente se produce un camino inviable si se rechaza la constitución. Es viable. Si se rechaza la constitución ante nada. Tiene que haber
Tiene que haber una genialidad política donde se ganen las ideas y donde hay una alternativa. Bueno, pero si la alternativa existe, Nicole, ya te estoy diciendo. Además que... Si los mismos gente de la centro-derecha deslegitimó la Constitución... Yo te doy al tiro la idea, si quieres idea. Señores, la Constitución antigua podrá tener fallas, pero funcionó durante años y es mucho mejor que la que están presentando. Punto. No necesitas inventar una tercera Constitución. Una cosa simple y potente. La anterior funcionó durante... ¿Cuántos años lleva? Con la reforma y bueno, un montón de años. El país se vino abajo, el país no prosperaba. ¿Quieren ustedes cambiarla por este y este punto? No, ¿no es cierto? Entonces, mantengamos la Constitución y más adelante veremos si podemos todavía mejorarla más. Pero en este momento lo que se está jugando es el desastre o por lo menos mantener las cosas como están. Me parece súper simple y por lo tanto súper fuerte. Tal vez no sea suficiente. Tal vez de todas maneras el país va a votar por una nueva Constitución. Pero si tú partes, digamos, dando la guerra con pistolas de agua, estáis jodido. Yo creo que no culpa a Cristian aquí, pero él es parte de ese mundo de gente buena onda, que votaron todo que sí, a la izquierda que le han aprobado todo, que votaron por Boris con toda seguridad, que han creído siempre que era posible encontrar el camino al medio, y lo único que han hecho, como siempre ocurre históricamente con estos moderados inspirados en parte porque son cortos de vista y porque son cobardes, lo único que sucede es que las izquierdas, o sea, los grupos revolucionarios se envalentonan mucho más. Se ha visto siempre, esto es un hecho histórico, esto es científico, por así decirlo, no es una opinión mía. Puede ser, pero quienes consideran que se está escribiendo una ridiculez y se está escribiendo una constitución ideológica que va a quebrar este país, deberían proponer una alternativa. Hay algunas personas no hay tiempo que para alternativa en este momento. Tienen que ganar y además tienen que ganar en el campo. Quiero plantear algo. Además tienen que ganar en el campo de las ideas. Este proceso está lleno de errores. Por ejemplo, siempre me he preguntado ¿por qué se negoció una hoja en blanco? Cuando ya estamos claros que los derechos fundamentales deberían haber estado escritos. Después escriban los otros derechos sociales, etcétera, o discútanlo en la convención. ¿Por qué el gobierno del presidente Piñera permitió que se escribiera desde una hoja en blanco y no de un desde, que son las bases de una democracia, como por ejemplo la libertad de expresión? Está lleno de errores. Entonces, tú, en el fondo, producto de este proceso lleno de errores, estamos en esta situación. Bueno, por eso ya pasó ya. Ok, pero tiene que haber una alternativa. No hay tiempo político ni psicológico para inventar y confundir más a la gente con una tercera alternativa. Eso sí que sería el desastre más grande que pudiera imaginar, es que empezaran a decir, oye, inventemos otra constitución de aquí a julio. Yo no estoy hablando de otra constitución, lo que estoy diciendo es que ante una crisis como la que tenemos, hay que asumir la crisis política que tenemos. Ante una crisis que tenemos, que se ha prolongado desde octubre del 18, con la venia de este acuerdo del 15 de noviembre que permitió el cambio de constitución en hoja en blanco y con un sistema electoral que permitió la entrada de la sobrerepresentación de pueblos y de grupos y movimientos sociales, entonces tiene que haber una alternativa a la salida política de esta crisis. Con un rechazo pleno, por mayoría que sea, vamos a entrar en un loop de nunca acabar. Bueno, mira, yo creo que en este momento no caben más alternativas que simplemente, ya que las cosas están en blanco y negro y no hay alternativas, no hay tiempo para empezar a analizar el pasado que ya pasó. Yo creo que aquí simplemente uno tiene que tomar una postura en una de las trincheras, aunque no sea la más perfecta, porque de lo contrario tú le sigues dando cuerda al enemigo para que te ahorque. Y ahora, amigos, antes de terminar este programa, les quiero recordar, Hey, el corredor más rápido de Chile, el que vende más rápido su propiedad. Les acuerdo, el ajedrez, en abril empiezan los cursos en espacioajedrez.com, son cursos para principiantes, para jugadores avanzados, toda clase de cursos muy entretenidos, duran 4 meses, 20 lucas al mes, en directo, en vivo, todas las facilidades, súper entretenidos, y esto especialmente bueno para los niños por todas las razones que les he dado en muchísimos programas. Y termino con miclimo.com, que climatiza su hogar o su oficina de la mejor manera posible. Es la empresa que ha ganado premios, no será por casualidad, no solo por los dispositivos que instala, sino por el servicio y la mantención permanente, que es fundamental. Te nos ha ganado comprar un aparato y después tiene que recurrir al maestro Chasquilla del barrio para que se lo descomponga más. Y bueno, hemos estado muy apasionados hoy día aquí tenemos una divergencia fuerte, en general no divergimos mucho con Nicole, pero aquí sí, pero bueno, está bien, es lícito, como dicen ahora, el debate, como si hubiera mucho debate hoy en día en Chile.
lo que hay son persecuciones y cacerías de brujas, tú te has dado cuenta. Le pasó a los amarillos, le pasa a todo el mundo que piensa distinto. En las universidades tú levantas la voz y dices una cosa distinta y te caen encima universitarios, que supuestamente están ahí para pensar, se te tiran encima como arañas. Se acabó el diálogo y el espacio de debate en todas partes. Ahora simplemente hay que hacer un poco lo que están haciendo los ucranianos. O sea, cuando te atacan, tú te defiendes con los recursos que tienes a mano. Y no es ya el tiempo de los grandes debates ideológicos que hace tiempo, que nunca ha existido en realidad, pasó hace mucho rato. Pasó hace mucho rato, lamentablemente. Ahora, una de las grandes debilidades también que ha tenido el proceso y que podría tener la opción de rechazo es la ausencia y la carencia de las figuras de la centro derecha que, si bien estaban a favor del apruebo, decían, bueno, hay que modificar algunas cosas. ¿Dónde está Blumel, por ejemplo? ¿Dónde está la... Se arrancaron de algún modo. Todos esos personajes que aplaudieron el acuerdo del 15 de noviembre porque consideraban que era momento de cambio, que era momento de un Chile nuevo donde todos construyéramos la casa de todos. Ok, muy buenas intenciones, muy buena idea. ¿Dónde están para ser parte de este proceso? No están. No hay líderes que conduzcan este proceso. Pero por supuesto. Desde el punto de vista de las ideas moderadas. Ahí está el caso siempre de los moderados, de las personas de buena conciencia, las personas simpáticas, las personas que quieren cuadrar el círculo, que dejan la cagada porque son poco inteligentes, porque además son cobardes, y cuando se produce el desastre se van. Unos se han ido del país, otros están consiguiendo pega en organizaciones internacionales, otros se fueron misteriosamente a estudiar, no sé, por qué cosa, a universidades europeas. Hay una estampida. Políticos, Lavín, Alamán, se están yendo, o por último se están yendo a sus casas para que a ver si nadie los ve. Están fondeados en el sótano de la casa. Eso es lo que pasa siempre con los moderados. Y si quieren un ejemplo fuerte de eso, voy a insistirle que agarren un libro sobre la Revolución Francesa, porque ahí tenemos los mismos personajes. Van a encontrar a Alamán, a Lavín, a Blumel y a todos con apellidos franceses haciendo más o menos cosas bastante parecidas. ¿Por qué? Bueno, eso algún día vamos a analizar la psicología política y general del moderado, que parece muy razonable a primera vista, pero que apenas la sociedad entra en un proceso como el que está, se convierte simplemente en una manga de corderos que huyen en estampida y dejan botados a los que no pueden huir. Pero si lo vimos en el 73, lo vimos el 73, perdóname, pero aquí hubo una estampida de gente que andaba pavoneándose con la revolución y que salieron apretando raja, los que pudieron, otros los echaron, y dejaron a sus votantes, a sus ciudadanos, allí. Si esto lo hemos visto, si esto no es nuevo. Acuérdate la cantidad de ministros que daban entrevistas diciendo que estaban por el apruebo porque era un nuevo Chile. Acuérdate la cantidad de diputados y senadores que salían muy feliz en el diario, en entrevista, diciendo voy por el apruebo, porque era lo cool, era lo que se llevaba, porque... Bueno, eso es cobardía y estupidez. Y hoy están todos callados. Estupidez y cobardía. Yo creo básicamente estupidez y también cobardía, como agregado como la mayonesa, digamos, de la cuestión. Porque yo he conversado con personas así, que están en esa tesitura mental, y tú te das cuenta que no analizan más de 2 jugadas para adelante, que hacen unos juicios muy simplistas. O sea, lo que pasa es que necesitamos eliminar los problemas sociales. ¿Cuáles problemas? ¿Cómo se eliminan? ¿Se eliminan haciendo esto? ¿Se eliminan? No analizan nada, simplemente se van por esa línea porque es la más cómoda, además, porque es la que está repitiendo todo el mundo, porque les evita que los funen, porque se compran un pasaporte, por así decirlo. Claro, pero eso es. Y entonces los que ven las cosas como son, esos son los malos, esos son los derechistas duros, los ultra reaccionarios. ¿Por qué? Porque ven la realidad como es. Sí, eso pero le voy a agregar un elemento, y quizás esto hace que sea más suave la consideración a estos personajes. Y es que se impuso un relato oficial desde el gobierno y desde la centro derecha con respecto al estallido de octubre. Y ese relato, el presidente Piñera lo volvió a poner en la última entrevista que dio el Mercurio el domingo pasado, y no va a salir de ese relato, porque si sale ese relato significa que no pudo controlar el orden público y que su gobierno es un... Por supuesto, y además quiere mantener sus platas, pues. Se creyeron ese relato de las demandas sociales, no analizaron mucho más, y se fueron por el relato oficial, y entonces hubo también mucha confusión.
Y acá, por eso le agrego este elemento un poco más suave en Tú la eres muy consigna. amoroso y muy amable, Muy pero la amor. verdad las cosas que en la raíz de todas estas decisiones erróneas hay una cosa que se llama falta de inteligencia, a lo cual se Bueno, agrega la cobardía y la comodidad de seguir la corriente, porque no quieres que te coman los cocodrilos, entonces nadas con ellos así. Y hemos visto un espectáculo que no es primera vez que se ve en el mundo, en la historia política está repleto de episodios similares, no voy a mencionar la Revolución Francesa, pero aquí en la propia historia de Chile, en distintas instancias hemos tenido cosas parecidas. Cuestión que ustedes vean, reestudien nuevamente lo que pasó en Chile en distintas etapas históricas, los años 30, no, ni siquiera me refiero al 73. Léanselo en la década de los 30, en la historia política de Chile, es muy interesante. Y con esto, amigos, nos hemos recontrapasado la hora, pero era el primer programa que hago con Nicole de esta temporada. Insisto que Nicole va a estar ahora si no hay ningún problema, si no nos enojamos más. Vamos a seguir haciendo esto 2 veces a la semana. Yo espero que Nicole se concentre en algunos temas, yo me concentro en otros, de manera tal que podamos ofrecerle un programa más variado. Queremos siempre entregar lo mejor de nuestras posibilidades. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana. ya un gusto reencontrarme con ustedes. Nos vemos.